registro, sino también a la hora de moverse por las calles de la ciudad. Los ensayos por Portugal, la apropiación de una nueva identidad, como si de un actor de cine se tratara, era más complejo de lo que la opinión general creía. Desde hacía poco más de medio año se había transformado en Richard Bager, un desconocido danés que poco a poco y con la ayuda de Mariano se había apropiado de su piel, de su forma de pensar e incluso del modo en el que miraba al mundo. Pero a pesar de los esfuerzos, esa voz interior, calmada durante los últimos meses, había vuelto a despertar en él para susurrarle al oído por qué seguía vivo. «Voy a recuperarte, Marlena», murmuró con los ojos clavados en el mar picado. Tomó la taza de café que había junto a la mesa de cristal, dio un trago al líquido ya frío y volvió a dejarla donde estaba. Sus movimientos eran lentos pero precisos. Un fuerte cosquilleo recorrió sus órganos. Llevaba demasiado tiempo sin actuar. Mariano no se lo había permitido, y en parte se alegró de que hubiese sido así. Ahora que tenían un plan, ahora que estaban dispuestos a regresar, se juró descargar toda esa ira cuando llegara el momento adecuado. Era invisible. «Vélez», murmuró de nuevo y esbozó una mueca de victoria en la cara. Después se puso en pie y caminó hacia el interior de la vivienda. Paso de Arcos era un pequeño pueblo costero en el que la mayoría de sus habitantes se conocían. A pesar de que sus apariencias no fueran muy diferentes a la de los locales, Don y Mariano no tardaron en ser el plato principal de la conversación cuando se dejaron ver por las calles con frecuencia. Era el precio a pagar, aunque no dejaba de ser molesto. Pese a todo, la seguridad del hermetismo luso, de un pueblo sin turismo y de una comunidad que no miraba con malos ojos al vecino español, la estancia se hizo segura y eran conscientes de que nadie los encontraría. Llegar hasta allí no les había costado apenas, desde que Don viajaba como un pájaro libre. Quedarse, tampoco. Abandonaron el edificio y atravesaron varias calles empedradas hasta llegar a la rúa Costa Pinto y alcanzar la Plaza República. Una vez dejados atrás los lujos del pasado, Don había comenzado a apreciar la belleza de lo simple, el encanto de lo cotidiano. La Tasquiña d'Ávila era un restaurante situado en un bajo en el que ofrecían una carta limitada pero sabrosa. Aunque nunca había sido un ocasional de los bares ni de las tabernas, tanto el chófer como él encontraron en ese lugar un punto de desconexión de los caminos que habían tomado. La Tasquiña la regentaba un hombre calvo de aspecto simpático, con el que se entendían en portuñol, esa mezcolanza de portugués y español que rompía las distancias entre los turistas vecinos. «Bon día», dijo al entrar y se dirigió a una de las pequeñas mesas del fondo. El local no contaba con excentricidades y más bien la decoración era bastante austera. Pidió el segundo café de la mañana y unos huevos revueltos mientras esperaba a Mariano, que se había quedado cargando el equipaje en el Peugeot 508 que les había prestado su contacto. El lujoso sedán alemán que siempre había llevado era parte de la historia, como su nombre. Le costaba acostumbrarse a esa vida exenta de comodidades. Se notó un poco nervioso. No era a causa del café, sino del trayecto que estaba a punto de realizar. No había transcurrido un periodo de tiempo demasiado largo desde que había abandonado Madrid, y sin embargo se sentía como una década. Su ciudad, su mundo, su fortaleza, ahora convertida en un desierto desconocido, en un baile de máscaras y puñales. La reciente experiencia le había enseñado que no podía confiarse. Un desliz más como el de Copenhague y terminaría con una bala entre ceja y ceja. Y entre recuerdo y recuerdo, le era imposible no volver a verla en su carrusel de fotografías mentales. Cada vez que lo hacía, un fuerte pinchazo le atravesaba el esternón. La Marlena de sus amores se había despedido de él prometiéndole guardar su secreto. La mujer de su vida se había llevado lo único que convertía a Don en quien realmente era, una bestia con forma humana. Tras una conversación liviana en la que quedaron muchas incógnitas sin resolver, harta de tanto secretismo,
La ingeniera. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.